Hola amigos, después de este periodo de inactividad que se debía a un problema de salud, como ya anuncié en Facebook y aquí en YouTube, o sea que no han sido unas vacaciones ni falta de ideas, muy al contrario, mi libreta de proyectos bulle de ideas para convertirlas en un vídeo. Así que vamos adelante con este tutorial de electrónica básica, capítulo 13, los transformadores. Un transformador es un dispositivo utilizado en circuitos eléctricos y electrónicos y su finalidad es cambiar el voltaje de una corriente eléctrica. Esa modificación del voltaje puede ser en sentido de elevar la tensión, reducirla o mantenerla invariable. Esta última opción parece un contrasentido, pero veremos que tiene razón de ser más adelante cuando veamos el transformador de aislamiento. También es importante recalcar que un transformador solamente funciona con corriente alterna, no con continua. Si ponemos corriente continua a un transformador, lo único que va a ocurrir es un calentamiento en el bobinado por efecto Joule, una caída de tensión, pero nada más. Y esto es debido a que un transformador funciona en base al fenómeno de inducción electromagnética que ocurre no cuando hay una corriente eléctrica, sino cuando hay una variación de corriente eléctrica, es decir, corriente alterna. Para entender mejor el funcionamiento de un transformador, vamos a ver las partes que lo componen. En este dibujo podemos ver las partes fundamentales de un transformador. En primer lugar, vemos el núcleo, que en algunos casos puede ser de aire, es decir, las bobinas irían simplemente al aire, aunque lo habitual es que tengan un núcleo de un material sólido, como puede ser el hierro, aleaciones de hierro y silicio o ferrita, son materiales ferromagnéticos. Sobre este núcleo van arrollados los dos bobinados, como mínimo un transformador tiene que tener dos bobinados, y denominamos primario al que recibe la corriente que vamos a modificar, y secundario el bobinado que recoge la inducción creada y nos da una tensión de salida que puede ser mayor o menor que la del primario. Esto viene determinado por la relación entre las vueltas o espiras que tiene el primario y el secundario. Por ejemplo, si el número de vueltas son iguales, la tensión de salida será la misma que la de entrada. Por el contrario, si las espiras son la mitad que en el primario, la tensión también será la mitad, aunque a cambio la intensidad será el doble, es decir, tensión por intensidad es la potencia, se mantiene invariable en ambos bobinados, esto en el caso del transformador ideal, porque siempre hay unas pequeñas pérdidas. Aquí podéis ver en un transformador el núcleo formado por estas láminas, van apiladas, rodeando todo el transformador, y aquí en el centro hay un pilar o columna del mismo material sobre el cual van las bobinas, que a su vez van recubiertas por este material. Vale, una cosa muy importante es que no hay contacto eléctrico entre el primario y el secundario, y si lo hay, el transformador estaría defectuoso, porque este cable, este cobre, va esmaltado, es decir, no hay conducción entre las espiras, está aislado, y si pusiéramos un polímetro con una pinza en este cable y otra pinza en este cable o este cable y nos diera continuidad, una lectura distinta de infinito, este transformador estaría en cortocircuito, estaría defectuoso. Lo que tenemos delante es el esquema de un transformador típico con su primario diseñado para funcionar a 240 voltios y un secundario que nos entrega 12 voltios a la salida. Eso quiere decir que es un transformador reductor y con una relación de transformación de 20:1. Es decir, si dividimos 240 voltios entre 20 nos da precisamente 12 voltios. Esto además significa que el número de espiras en el secundario es menor que en el primario y en esta relación de 20. Si por ejemplo tuviésemos 300 espiras en el primario, en el secundario habrían 15 espiras. Bien, esto en cuanto a la tensión. La intensidad máxima del secundario suele venir marcada por el fabricante en el propio transformador. Aquí, por ejemplo, nos dice este transformador que es de 0,4 amperios. En este caso, en el dibujo yo he puesto 1 amperio, los hay de mucho más, por supuesto. Si multiplicamos la tensión por esa intensidad máxima, nos da la potencia que puede manejar el transformador, que en este caso serían 12 vatios. La intensidad máxima que circula por el primario, en cambio, no suele venir marcada por el fabricante, pero se puede deducir fácilmente, ya que si la relación de transformación es de 20, lo es tanto para la tensión como para la intensidad. Si la tensión decrece en un factor de 20 en el secundario,
la intensidad será un factor 20 menor en el primario. Por lo tanto, si dividimos un amperio entre 20, nos da 50 miliamperios, que será la corriente que circule por el primario, cuando en el secundario estamos gastando un amperio. Otra cosa muy importante de los transformadores es que son máquinas reversibles, es decir, en lugar de poner aquí esta tensión de 240 para recoger 12 voltios, podemos hacer al revés. Vamos a poner 12 voltios en el secundario y obtendremos 240 voltios en el primario, aunque eso sí, manteniendo las proporciones de las que hemos hablado de intensidad. Hará falta poner un amperio en el secundario para obtener tan solo 50 miliamperios en el primario, aunque eso sí, a 240 voltios. A continuación vamos a ver los distintos tipos de transformadores, que son muchos, no solamente por la forma en que son construidos, sino también por la forma en que son utilizados. Vamos a ver los más usuales. Los transformadores de alimentación son los que con más frecuencia nos vamos a encontrar, por lo menos a nivel de aficionado, ya que no hay equipo que no tenga al menos uno. Esto es lógico, pues la tensión de red disponible es de 220 o 125 voltios y los equipos necesitan tensiones a menudo bastante menores. Eso se hace con un transformador. Los hay de bastantes tipos. Por ejemplo, tenemos el clásico de bobinado primario 125-220 y este secundario es de 15 voltios, los hay de muchas tensiones. Este es parecido, pero es simétrico, es decir, tiene una salida de 0 voltios y un 18 voltios más 18 voltios. Ahora veremos también qué significa eso de transformador simétrico. Y tenemos los de la fuente de alimentación conmutadas, que como veis son mucho más pequeños, ya que estas fuentes son muy eficientes. Y aquí tenemos un transformador de alimentación clásico. Su primario tiene 3 terminales que corresponden al 0, 127 y 220 voltios. La conmutación entre una tensión y la otra se realiza normalmente mediante un selector manual, aunque esta operación ahora se hace, bueno, desde hace bastante tiempo en las fuentes modernas, de forma automática por medio de electrónica. Pero bueno, este transformador, digamos clásico, todavía se sigue vendiendo para montajes de aficionado y no tan aficionado. El secundario es sencillo, solamente tiene 2 terminales y corresponden a una salida de 15 voltios y según el fabricante puede suministrar hasta 4 amperios máximo. Este otro transformador, un poco más pequeño, es igual al primario, tiene su 0, 127 y 220 voltios y la salida vemos que tiene 3 terminales. Aquí hay una novedad, hay un 0 central y 2 18 voltios, uno a cada lado. Esto sirve para hacer una fuente de alimentación simétrica, ahora veremos en qué consiste eso, y su intensidad máxima es de 0,4 amperios. Y aquí tenemos el transformador de una fuente conmutada. Como podéis ver, es muchísimo más pequeño que los otros, mucho más pequeño, porque estas fuentes de alimentación son muy eficientes, trabajan con alta frecuencia y tiene en su primario, este de aquí, este bobinado de aquí, tiene 5 terminales, mientras que en el secundario tiene nada menos que 7 terminales, por lo que son varios devanados y algunos de ellos tienen además alguna derivación, es decir, son transformadores con cierta complejidad. Y este es el esquema de una fuente de alimentación simétrica básica, pero que funciona perfectamente. Podemos aprovechar un transformador de este tipo, que es simétrico, con una salida de 0 voltios y 2 salidas, en este caso de 18 voltios, aunque yo he elegido en este esquema de 12, podría ser de 6, de 9, de 15, de 24, de la tensión que necesitemos. Vamos a conectar el secundario de esta manera. La tensión central 0 voltios la sacamos directamente como salida de la fuente, será la tensión central o de referencia. Y cada una de las tensiones de los extremos las aplicamos como siempre a un puente rectificador o a 4 diodos, como mejor nos parezca, y tendremos en la salida negativa ya el negativo rectificado y en la salida positiva el positivo rectificado. Se ponen 2 condensadores electrolíticos de un valor generoso para filtrar, para eliminar el rizado de corriente alterna, y vamos a aplicar esta tensión ya rectificada a un regulador positivo 78, 12 en este caso si queremos 12 voltios, si queremos 9 pondríamos un 7809 y así con cualquier tensión. Lo mismo para el negativo, pero en vez de ser un 78 ya sabéis que es un 79.
y obtendremos ya la salida regulada. Por cierto, los reguladores sabemos que necesitan unos 3 voltios más de su valor nominal porque si no, no funcionan, pero no hay problema. Aunque este secundario es de 12 voltios, cuando se rectifica la corriente alterna sabemos que se eleva en un factor de 1,41, es decir, estos 12 voltios se nos van a ir a prácticamente 17 voltios, por lo que no hay problema. Aquí vamos a tener más de 12 voltios y 3 voltios suplementarios, eso está garantizado, de manera que tenemos 3 tensiones a la salida, un cero central, un positivo de 12 voltios y también una tensión de 12 voltios, pero negativa con respecto a este punto. Y por supuesto, si conectamos entre ambos extremos, tendremos 24 voltios. A diferencia de los anteriores, los transformadores de alimentación, un transformador trifásico es algo que no nos vamos a encontrar fácilmente, ya que su ámbito de aplicación es la gran industria. Por ejemplo, las centrales eléctricas, que no genera suficiente tensión el generador, y para transportar la electricidad sin pérdidas por efecto Joule hay que elevarla a miles de voltios. Eso se hace precisamente con un transformador que es trifásico, ya que el transporte de electricidad siempre se hace bajo esta forma trifásica. Y después, cuando esa electricidad llega a los puntos de consumo, las viviendas, los comercios y la industria, se baja a un valor de tensión aprovechable y además se convierte en monofásica, al menos en el caso de las viviendas. La electricidad que tenemos en casa es monofásica. En el comercio también, pero en la industria, incluso en talleres pequeños, es fácil encontrar corriente trifásica, puesto que un motor eléctrico a partir de cierta potencia es ventajoso que sea trifásico. Sin embargo, no hay ningún límite para esto. Se puede trabajar perfectamente con potencias muy reducidas en forma de corriente trifásica. De hecho, he visto un montón de vídeos en internet de pequeñas centrales eólicas caseras, y el alternador se lo hacen ellos mismos. Estamos hablando de máquinas de a lo mejor 1 kilovatio, es decir, potencias reducidas, y ese alternador es trifásico. Hacen una especie de disco en donde ponen dentro las bobinas, ahí se quedan fijas, y realizan incluso inducidos con varias bobinas por fase. Por ejemplo, si es trifásica y es de 4 polos, son 12 bobinas, ponen 12 bobinas, ponen 3 en serie, otras 3 en serie desfasadas X grados, en fin, y un rotor con un montón de imanes de neodimio, y la verdad esos alternadores tienen pinta de funcionar bastante bien. Un transformador de impedancia, más que un tipo de transformador, es un uso que se le da a un transformador, es una forma de utilizarlo. En teoría nos valdría cualquier transformador, por ejemplo uno de alimentación, siempre y cuando su relación de transformación sea la correcta. ¿Y qué es eso de la adaptación de impedancias? Pues ocurre a menudo que dos circuitos o un circuito y un dispositivo, a la hora de conectarlos, no se transfiere bien la electricidad debido a que, por ejemplo, el circuito entrega mucha tensión y poca intensidad, mientras que el dispositivo que le vamos a conectar necesita más intensidad y menos tensión. Bueno, pues precisamente esto es lo que hace un transformador. Eleva o reduce el voltaje y hace lo inverso con la intensidad. Así que este transformador que vamos a poner entre circuito y dispositivo va a adaptar la impedancia. Esto lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante en este mismo tutorial, en el apartado usos prácticos de transformadores, y vamos a ver cómo solucionamos el problema en aquella radio galena, aquellas radios sin pilas que hice hace unos meses, y solucionamos el problema de adaptación de impedancias entre los auriculares que se conectan y la propia radio usando un pequeño transformador. Los transformadores toroidales son fácilmente reconocibles por su forma de anillo. Los hay desde muy pequeños hasta tamaños bastante grandes, y el núcleo está formado normalmente de ferrita de una sola pieza y sobre él se montan los bobinados. Este tipo de transformador es bastante eficiente y además tiene la cualidad de generar pocas interferencias en los componentes de sus inmediaciones, puesto que el flujo magnético va por el interior del anillo, va confinado y apenas sale afuera de él. Y también tenemos los transformadores de líneas, conocidos también como flyback. Son muy fáciles de reconocer por su forma tan especial y tienen un número elevado de devanados, a veces hasta 7, y además con derivaciones. También es elevado el número de terminales, aquí cuento 10 más estos 3 cables que salen de aquí, incluyendo este con la ventosa, que lleva hasta 30.000 voltios al tubo de rayos catódicos, tensión elevada, necesaria para que los electrones se aceleren a una velocidad suficiente como para que al impactar en la capa de fósforo produzcan luz. Estos transformadores son el verdadero centro neurálgico de un televisor
de rayos catódicos porque generan un montón de tensiones. Por ejemplo, la tensión de barrido horizontal, sería la tensión principal, la que hace que el haz se desplace horizontalmente por el tubo. También genera la tensión de filamento para el tubo de unos pocos voltios, genera tensiones positivas para el cañón del tubo de rayos catódicos, también genera la tensión del CAG o control automático de ganancia, es un circuito que autorregula la ganancia del televisor según la emisora esté más lejos o más cerca para que la imagen no cambie. Bueno, pues esa tensión de referencia sale también de aquí. Y también genera tensiones para circuitos anexos, como puede ser el de sonido, el sintonizador, la etapa de vertical, es decir, este transformador hace un montón de trabajo en un televisor de rayos catódicos. Acerca de obtener información de estos transformadores hay una página web que nos puede ayudar bastante, es la de HR Diemen. Si entramos a esta página, en su inicio vemos que hay un sistema de búsqueda para encontrar un transformador determinado y podemos buscarlo por tres conceptos. A la derecha, en el recuadro que pone HR equivalentes, vemos que el primer concepto de búsqueda puede ser por referencia original, es un código que suele venir marcado en el propio transformador, ya sea con una pegatina o con un relieve en la carcasa del mismo. Un segundo concepto de búsqueda sería por el código del fabricante, el código HR, y el tercer método de búsqueda sería introduciendo la marca y modelo de la televisión que estamos reparando. Una vez hemos hecho la búsqueda nos sale una pantalla, esta otra, donde nos aparece la foto del transformador, así como a la izquierda podemos ver un comprobador de transformadores y un dato muy importante, una información muy valiosa, que es la disposición de las patillas para conectar a este comprobador. De otra forma no podríamos medirlo, ya que cada transformador tiene una disposición de bobinados distinta. Un poquito más abajo, ya al final de la pantalla, podemos ver lo que parece ser una relación de qué otros modelos de televisor incorporan este mismo modelo de transformador. Encima del comprobador de transformadores veis que pone un enlace que dice en inglés ver esquema. Si lo pinchamos vamos a esta otra pantalla, os la pongo, y vemos la disposición interna del bobinado de ese transformador. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 bobinas y la de abajo tiene nada menos que 3 derivaciones centrales. Pero un dato que nos va a resultar bastante útil es la disposición de las patillas, que viene en forma de numeración. Podéis ver que cada uno de los bornes del transformador tiene un número del 1 al 10 y esa disposición de patillas viene más o menos en el centro de la imagen en forma de herradura. Bueno, pues eso es la vista del transformador con los terminales hacia nosotros. Ese es el orden de numeración de las patillas que nos va a resultar útil para poder utilizar el comprobador de transformadores que vimos antes. Y este es el comprobador de transformadores de líneas del que hablaba. Vamos a conectar a este terminal la ventosa de la muy alta tensión del transformador que vayamos a probar. Tiene aquí estos alambres, lo ponemos en ese conector. Y ahora estas 4 pinzas las vamos a conectar a los terminales que corresponda, y para eso nos va a ser muy útil la página de HR Diemen que acabamos de ver. Conectamos las 4 pinzas a los terminales oportunos y a continuación suministramos corriente al comprobador con este alimentador. Conectamos a la red y en ese momento el display del comprobador, este display no solamente nos va a decir si el transformador está bien o mal, sino en caso de estar mal, dónde está la falla, si se trata de un corte en un bobinado, si está en cortocircuito y además qué bobinado es el que está mal. Otro tipo de transformador es el de aislamiento y se utiliza precisamente para aislar de la red, para separar de la red a los equipos que se conectan a ella, y esto brinda seguridad tanto a las personas que los manejan como a los propios equipos. Se suelen utilizar en entornos como equipación médica, aparatos de laboratorio, ordenadores, es decir, equipación exigente. Sabemos que entre el primario y el secundario de un transformador no hay conexión eléctrica, puesto que la transferencia de electricidad se produce por inducción electromagnética, de ahí la protección que ofrece este tipo de transformadores, que por cierto tienen una relación de transformación de 1:1, es decir, ni elevan ni reducen la tensión, solamente se busca su característica de aislamiento.
y se utilizan según el siguiente dibujo. Utilizar un transformador de aislamiento es bastante trivial, sin embargo prefiero aclarar esto un poco con un dibujo. Aquí tenemos un equipo conectado de la forma convencional directamente a la red y no está aislado. Aunque este equipo tenga en su interior un transformador que sí va a producir una separación de la red después del secundario, sin embargo del primario en adelante está conectado a la red, no está protegido y de hecho si destapáis algún equipo veréis a menudo que en el circuito impreso vienen advertencias en la zona del primario diciendo zona viva o zona no aislada. A veces viene también con unas líneas así con rayas como marcando el peligro. La forma de utilizar un transformador de aislamiento está aquí. Aparte del transformador que pueda llevar este equipo en su interior, utilizamos otro que tiene una relación de transformación de 1:1, es decir, si entran 220, salen 220, solamente se busca la característica de aislamiento y así de esta manera este equipo estará protegido en su totalidad y no solamente una parte de él. Tampoco es mala idea dotar a nuestro banco de trabajo de uno de estos transformadores para conectar los equipos que vayamos, por ejemplo, a reparar y tener así una protección. Si bien me ha parecido ver que este tipo de transformador es difícil de conseguir y no tiene pinta de ser barato, podemos hacernos nosotros uno en plan casero y si tenemos un poco de suerte nos puede salir casi gratis, de la siguiente manera. Vamos a necesitar dos transformadores y no solamente uno, porque no vamos a encontrar transformadores con un primario de 220 y un secundario también de 220, así que lo vamos a hacer en dos pasos con dos transformadores. El secundario es de 24 voltios en este caso, pero podría ser de 36, de 12, de 15, es decir, la tensión no es crítica. Lo que sí es importante es que sea igual en ambos transformadores. La intensidad la he elegido de 10 amperios porque con 24 voltios tendríamos 240 vatios, que está bastante bien, quizás demasiado bien, y haya que conformarse con menos, quizás con 5 amperios tendríamos 120 vatios aproximadamente, y esto lo digo porque con 10 amperios el transformador quizás sea demasiado voluminoso y bastante caro. Bueno, el funcionamiento es, entra al primario una tensión de 220 voltios o de 125, según el caso, y obtenemos 24 voltios que son llevados directamente a este otro transformador y lo eleva a 220 voltios, con lo cual ya tenemos aquí la salida para el equipo protegido. Este transformador está funcionando como reductor y este como elevador. Eso de que esto nos puede salir casi gratis, pues me refiero a que estos transformadores los podemos obtener reciclando un par de equipos y tenemos que tener la suerte de que sean iguales. El esquema eléctrico de esto que tenemos aquí es este. Y vamos a ver finalmente el autotransformador. Una cosa que llama la atención de un autotransformador es que solamente tiene un bobinado tanto para el primario como para el secundario. Supongamos que ponemos la tensión de entrada en este par de bornes, el primario sería toda la bobina y el secundario, que lo tendríamos aquí, vemos que solamente una derivación en un punto determinado de la bobina. En ese caso, si ponemos aquí una tensión, aquí vamos a obtener una menor, ya que estaría trabajando como reductor. Podemos hacer lo contrario, recordemos que los transformadores son máquinas reversibles. Si ponemos aquí una tensión alterna, aquí vamos a tener una claramente mayor y entonces sería un transformador elevador. Comparado, un autotransformador con uno convencional con dos bobinados es mucho más eficiente porque, en primer lugar, necesita menos material, menos peso, menos hierro, menos núcleo, menos cobre y por lo tanto es más barato. Además, la transferencia de energía no solamente se verifica mediante el fenómeno de inducción electromagnética, sino también por conducción directa, cosa que no ocurre en los otros transformadores. Sin embargo, este transformador tiene una grave limitación y es que no está aislado. Como podéis ver, están en contacto los dos terminales del secundario con la red. Si, por ejemplo, en este terminal conectado a la red ponemos la fase, la vamos a tener también en el secundario. Y esto es suficientemente serio como para que en algunos países incluso esto se regule por ley y solamente se pueden utilizar en determinados supuestos. Otra cosa que puede ocurrir es que se corte el bobinado, por ejemplo, a esta altura, vamos a suponer que se corta por aquí, tendríamos entonces toda la tensión del primario en el secundario, y si esto está preparado para tener una tensión 3 veces menor, resulta que sería 3 veces mayor, es decir, igual que la del primario, y eso supone también un riesgo muy grande para personas y para los equipos. Este tipo de transformador se usa normalmente
en las líneas de transmisión de electricidad. Por cierto, un dato curioso, en los motores de gasolina, la chispa para la bujía de alta tensión se obtiene a través de lo que conocemos como una bobina, aunque en realidad esa bobina es un autotransformador. Por cierto, ahí tenemos una expresión matemática que nos relaciona la tensión en el primario y el secundario y el número de espiras en primario, es decir, la totalidad de la bobina, y en el secundario, que sería esta sección de aquí a aquí. Para ver un ejemplo, si queremos elevar la tensión poniendo aquí una tensión de entrada y queremos obtener aquí una tensión elevada, la forma de que V1 sea muy elevada es que el número de espiras N2 sea pequeño y el número de espiras N1, es decir, la totalidad de la bobina, sea muy grande. Esto solamente se puede hacer poniendo muchas espiras desde aquí hasta aquí, ya que de aquí a aquí tienen que ser pocas. Todos los componentes electrónicos tienen una serie de parámetros que los definen, los transformadores también tienen los suyos. Por ejemplo, tendríamos la tensión del primario, que suele venir marcada por el fabricante, y es la tensión que tenemos que poner en el primario para que el transformador trabaje correctamente. En teoría no hay ningún problema, sobre todo para experimentación, en poner una tensión menor, pero no mayor, porque en ese caso podríamos romper el primario, y lo que es peor, en el secundario obtendríamos también más tensión y si hay algún circuito conectado lo vamos a romper. Vale, otro parámetro sería la tensión del secundario, poco que decir, también viene marcada por el fabricante y si ponemos una tensión correcta en el primario, esa es la tensión que vamos a obtener. Otro parámetro más sería la relación de transformación, que no es otra cosa que en qué medida un transformador eleva o reduce la corriente. Y esto viene dado por el número de espiras. Si por ejemplo el primario tiene 100 espiras y el secundario tiene 10 espiras, la tensión será en el secundario 10 veces menor, pero a cambio la intensidad será 10 veces mayor. Esto lo vamos a ver mejor con esta lámina. Esta sencilla fórmula nos relaciona la tensión en el primario y en el secundario con la intensidad también en ambos, pero observad que va invertido. El secundario va aquí en el numerador, mientras que la intensidad del primario va en el denominador, porque como digo, son inversas. Cuando sube la tensión en un bobinado, baja la intensidad disponible. Y esto a su vez está relacionado con el número de espiras en ambos bobinados. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Supongamos que este transformador tiene 100 espiras en el primario y otras 100 en el secundario, es decir, una relación de transformación de 1:1. Esto solamente nos lo vamos a encontrar en transformadores de aislamiento, no es una relación de transformación normal. Pero bueno, vamos a suponer que está hecho así. Este transformador, si ponemos 220 voltios en el primario, vamos a obtener también 220 voltios en el secundario. Y si hacemos circular mediante una carga una corriente de 1 amperio por el secundario, podemos estar seguros que en el primario también va a circular 1 amperio. Ahora supongamos que cambiamos el número de espiras en el secundario. En lugar de 100 vueltas, ponemos 10 veces menos, ponemos 10 vueltas. Así vamos a tener una tensión 10 veces menor. En vez de 220 voltios, vamos a tener 22 voltios. Pero la intensidad también va a crecer, suponiendo que se le pida al transformador esa intensidad. Supongamos que ponemos una carga que consume también 1 amperio. Podemos estar seguros que en el primario va a circular una intensidad 10 veces menor, es decir, 100 miliamperios. Ya se ha comentado en este tutorial que el producto de tensión e intensidad en cada uno de los bobinados tiene que ser lo mismo, puesto que la potencia se mantiene constante en ambos bobinados. Vamos a ver ahora qué símbolos se utilizan para los transformadores a la hora de representarlos en un esquema. En esta tabla tenemos 10 tipos de transformador, hay más tipos, pero bueno, yo he puesto los más usuales, y los 4 primeros son referentes al tipo de núcleo que se utilice. Tenemos aire, es decir, sin ningún material sólido en los bobinados, de una aleación de hierro-silicio, de ferrita, también conocida como ferroscube, es un nombre comercial, y de hierro. Este quinto transformador es de acoplamiento variable, con lo cual podemos cambiar su comportamiento. También tenemos el apantallado, es una medida de protección suplementaria para evitar que primario y secundario puedan unirse eléctricamente. Tenemos con derivación, es un tipo de transformador bastante común, de hecho vimos un momento antes una aplicación para hacer una fuente simétrica, es decir, tiene un terminal en algún punto intermedio de la bobina. También tenemos el autotransformador que hemos visto hace un momento y el mismo autotransformador que en lugar de tener este contacto fijo, como aquí,
es deslizable y puede rozar, hacer contacto en cualquier punto, por lo tanto es un transformador variable que se conoce como variac. Y finalmente tenemos con imán móvil, que al poder desplazarse e introducirse más o menos entre los devanados, también cambiamos su comportamiento. Bien, hemos llegado a un punto en que vamos a ver ahora un par de ejemplos prácticos de utilización de un transformador. Un ejemplo lo vamos a ver en alimentación y el otro en adaptación de impedancias. Comenzamos con la alimentación. Supongamos que queremos hacer funcionar este par de diodos LED a partir de la corriente doméstica de 220 voltios alterna. Sin embargo, estos diodos funcionan con tan solo 3 voltios cada uno y además de corriente continua. Está claro que vamos a necesitar un transformador, según el siguiente esquema. Y aquí están los dos diodos LED. Van a necesitar una tensión de 6 voltios aproximadamente entre sus extremos, puesto que están en serie, y las tensiones en serie deben sumarse. Como cada uno funciona a 3 voltios, pues serán necesarios 6 voltios. El transformador se ha elegido con un secundario de entre 6 y 9 voltios, ahora veremos por qué, cuyo secundario, como digo, se aplica directamente a un puente rectificador que nos devuelve ya la tensión rectificada, negativo aquí y positivo aquí, aunque con una componente de rizado que este condensador precisamente se encarga de eliminar, dejando la corriente, si la viésemos con el osciloscopio, bastante plana. Esa corriente ya rectificada y filtrada se aplica a un regulador 7806. El código significa 78, que es para tensiones positivas, y 06, que entrega 6 voltios a su salida, aunque la tensión aquí sea cambiante. Aunque esto tiene una limitación. Para que estos reguladores funcionen, la tensión aplicada a la entrada debe de ser unos 3 voltios más que su salida nominal. Como son 6 voltios, deberíamos de poner un mínimo de 9. Sin embargo, el secundario es entre 6 y 9. ¿Qué ocurre cuando rectificamos una corriente alterna? Que se eleva en un factor de raíz de 2, de 1,41. Por lo tanto, esta tensión se nos va a subir al orden de 10, 14 voltios. Por lo tanto, nos aseguramos que este regulador va a funcionar. Y como estos 6 voltios van a ser estables y constantes, nos aseguramos que el brillo de estos LED será el correcto. Ni demasiado, que haría que se acorte su vida, ni demasiado poco, que sería un mal funcionamiento. Vamos a montar esto en un momento en el protoboard. Esto ya está montado. A este transformador de secundario 6 voltios le hago llegar al primario 220 voltios a través de este cable y esta clavija. Ahora está apagado. Y del secundario con estos cables me lo llevo al rectificador, al puente rectificador, y la salida positiva del rectificador a esta línea del protoboard y la salida negativa a esta línea del protoboard será el negativo. Enseguida tenemos el condensador conectado a positivo y negativo para filtrar esa tensión. Atención a la polaridad, un condensador electrolítico tiene una polaridad y hay que respetarla. Y a continuación tenemos el regulador, que tiene una conexión al positivo, a la entrada quiero decir, a masa, al negativo a través de este cable, y la salida directamente conectada a los dos diodos LED que van en serie y respetando su polaridad, puesto que un diodo LED tiene polaridad. No queda más que enchufar esto a 220 y veremos que esto luce correctamente. En el apartado de tipos de transformadores vimos el ejemplo de adaptador de impedancia. Ahora vamos a ver un caso práctico de aplicación. Y esta radio galena, esta radio sin pilas, la verdad es que es un ejemplo de libro, porque nos vino genial el utilizar este pequeño transformador para adaptar la impedancia entre el circuito de la radio, que es de alta impedancia, y los auriculares que normalmente vamos a tener, siempre son de baja, de 4 o de 8 ohmios. Si no fuese por este transformador, como digo, la radio no se escucharía. Mejor si os pongo un momento el esquema en pantalla. Aquí vemos que en la radio y los auriculares están interconectados por medio de este transformador, 220 voltios el primario, 6 voltios el secundario. Ojo, esto no quiere decir que hayan 220 voltios en el circuito, ni mucho menos. Simplemente significa que vamos a reducir el voltaje en un factor de casi 40, puesto que 220 entre 6 pues viene a ser eso, 30 y tantos. Sin embargo, a cambio, la intensidad va a subir proporcionalmente, que eso es precisamente lo que quiere un auricular de baja impedancia, quiere más bien corriente que tensión. De esta manera, con los 3 o 4 euros que vale el transformador, solucionamos el problema. En todos los capítulos de este tutorial, cuando hablo de componentes, procuro dedicar un apartado a comprobar si ese componente está en buen estado o no. Vamos a hacerlo también con los transformadores. Un transformador puede tener dos tipos de avería. Una,
que un bobinado esté cortado, interrumpido. Esto es muy fácil de determinar con un polímetro en la escala de ohmios. La otra avería es que un bobinado esté en cortocircuito porque dos o más espiras, pierden el material aislante, el esmalte que llevan y hacen contacto. Esto puede tener consecuencias muy distintas. Si las espiras son muy próximas entre sí, la consecuencia será muy pequeña o nula, mientras que si están muy alejadas puede provocar el total fallo del transformador o incluso que se queme. Vamos a empezar con cómo comprobar si un bobinado está cortado o no. La manera de comprobar si un transformador tiene continuidad en sus devanados, es decir, que no está cortado, es, por supuesto, primero desconectarlo de cualquier corriente y mejor si quitamos sus cables para que no nos engañe una posible corriente de retorno, y seleccionamos el polímetro en la escala de ohmios y vamos a colocar una de las puntas, da igual la que sea, en el terminal 0, vamos a medir primero el primario, en el terminal 0 y ahora el de 125. Y nos da un valor de resistencia de 16 ohmios y medio, más o menos. Es correcto, un valor así está bien, parece elevado, pero el primario es un bobinado con bastantes espiras y de hilo fino. Es un valor correcto de resistencia, de momento está bien, 16 ohmios y medio. Ahora vamos a medir el de 220 y anticipo que, puesto que 220 es una tensión casi el doble que 125, la resistencia será casi el doble, unos 28-30 ohmios. Vamos a ver. Correcto, 30 ohmios. De momento este transformador tiene el bobinado primario perfectamente. Repetimos lo mismo en el secundario. Ahora, como estamos hablando de un bobinado de hilo más grueso y de menos vueltas, la resistencia será mucho menor. Muy bien, 7 ohmios. Este transformador está perfectamente en cuanto a continuidad en sus bobinas. Ahora vamos a hacer la otra medición, comprobar si hay un cortocircuito entre espiras en algún bobinado. Este tipo de medida, como mejor se hace, es poniendo el transformador a trabajar, es decir, poniéndole en su primario su tensión correcta y medir con el polímetro no ya en ohmios, sino en voltios, corriente alterna, medir si aparece la tensión esperada en el secundario. Vamos a aplicar tensión al primario con estas pinzas y este cable a 220. Este montaje es muy cómodo, pero cuidado con él, que no se escapen las pinzas y que no las toquemos porque son 220 voltios. Vale, polímetro seleccionado en corriente alterna, tensión, enchufamos y vamos a medir la tensión en el secundario, que según pone son 15 voltios. Veamos la tensión que aparece. 16 voltios y medio, es correcto. Es normal que haya un voltio o un poco más. En caso de haber alguna espira en cortocircuito, en todo caso habría menos tensión, pero no más. Por lo tanto, este transformador está trabajando perfectamente. La medición que acabamos de hacer tiene una excepción en caso de que vayamos a medir un transformador de alta tensión, por ejemplo los que llevan los hornos microondas, uno como este, que tienen un primario que funciona con 220 voltios y su secundario nos entrega casi 3000 voltios. Considero un auténtico disparate hacer mediciones bajo tensión en estas condiciones. Primero, porque hace falta un equipamiento especial, por ejemplo una sonda de alta tensión. Y segundo, porque un fallo en este tipo de operaciones suele ser también el último. Por eso yo prefiero trabajar de forma segura y hay un truco para esto que consiste en poner en el primario no la tensión nominal de 220, sino una tensión mucho menor, por ejemplo 12 voltios, es casi 20 veces menor, y podemos traer esa pequeña tensión de otro transformador pequeño, de manera que la tensión en el secundario decae en un factor proporcional y en vez de tener casi 3000 voltios tendremos más o menos 150-140 voltios, mucho más seguro. De hecho tengo un vídeo donde trabajo con uno de estos transformadores y os pongo el enlace en pantalla, y en el minuto 6:47 de ese vídeo podéis ver cómo hacer la medición de forma segura. En este rincón de la teoría vamos a hablar sobre la inducción electromagnética, de modo que, por cierto, este rincón de la teoría sí está relacionado con lo que hemos visto en este capítulo, puesto que los transformadores se basan en la inducción electromagnética. Este fenómeno físico se podría definir como que un campo magnético variable puede inducir en un objeto una tensión, y si ese objeto es metálico, esa tensión a su vez puede producir una corriente eléctrica. Sobre esto puntualizar un par de cosas. La primera es que lo de campo magnético variable no tiene por qué ser variable el campo en sí, puede ser sencillamente que ese campo magnético se mueve con respecto al objeto.
y también decir que si es el objeto el que se mueve y permanece estático el campo magnético, también se produce inducción electromagnética. Los físicos de principios del siglo XIX sabían que una corriente eléctrica podía interactuar con un imán, puesto que una corriente eléctrica produce un campo magnético, y también es clásico el experimento que consiste en hacer circular una corriente eléctrica por un cable situado cerca, por ejemplo, de una brújula, y al establecer la corriente eléctrica, esa brújula acusa perfectamente ese campo magnético generado por la corriente. De hecho, vamos a hacer ese experimento aquí, ahora. Aquí tenemos todo el material necesario. Yo he elegido esta fuente porque me entrega hasta 4 amperios. Quizás pueda valer con una pila, aunque el efecto será menor, ya que una pila difícilmente va a dar 4 amperios. Y no debe de utilizarse una batería porque podría explotar, ya que esto se basa en hacer un cortocircuito. Bien, aquí tenemos una brújula, un compás, señalando al norte, que ahora mismo no tiene ninguna interferencia, puesto que la corriente está desconectada. Me traigo los cables de la fuente hasta aquí y simplemente voy a conectar un cable es decir, uniendo positivo y negativo para que se produzca un cortocircuito. El cable lo voy a hacer pasar cerca de la brújula, por aquí, ¿lo veis? Y se supone que cuando yo conecte este cable a la pinza, el campo magnético generado por la corriente va a mover la aguja de la brújula. Voy a acercar más la cámara para que se vea mejor. Así. También podemos ver el amperímetro de la fuente, como cuando yo junte el cable va a marcar 4 amperios al tiempo que vemos que la aguja de la brújula se mueve. Vamos a probar. Efectivamente se mueve. Cada vez que lo junto se mueve. Con lo que queda demostrado que una corriente eléctrica genera un campo magnético de intensidad suficiente como para falsear la lectura de la brújula, y eso que esto es un simple cable. Si fuese una bobina, el efecto sería mucho mayor. Así que aquellos físicos enseguida se hicieron la pregunta: ¿será posible hacer al revés? Es decir, en lugar de obtener un campo magnético a partir de corriente eléctrica, obtener corriente eléctrica a partir de un campo magnético. Y esa posibilidad resultó ser muy atractiva para aquella época, puesto que eso suponía producir electricidad a gran escala, ya que hasta ese momento lo que había era la pila Volta, y todos sabemos que una pila tiene muchas limitaciones, no solo en cuanto a cantidad de electricidad, que es poca, sino en cuanto a tiempo, porque las pilas se gastan. En cambio, una máquina basada en electromagnetismo, mientras haya una fuerza que la mueva, está produciendo electricidad. Así que se pusieron manos a la obra, y uno de los primeros en obtener resultados fue Michael Faraday. De hecho, a él se le atribuye el descubrimiento de la inducción electromagnética, y lo demostró con un experimento que vamos a reproducir aquí. Es muy sencillo. Para hacer este experimento, el mismo con el que Faraday descubrió la inducción electromagnética, vamos a necesitar solamente un imán, una bobina. No hace falta que tenga tantas vueltas como esta, bastan unas pocas vueltas de cobre. Eso sí, el cobre tiene que ser con aislamiento, con esmalte aislante, y un polímetro que mida tensión. Vamos a conectar el polímetro a la bobina y nos va a dar, por supuesto, una lectura de 0 voltios. En el mismo momento en que conecto los dos terminales, dará una lectura de 0, eso es. Y ahora, cuando movemos el imán por las inmediaciones de la bobina, vemos que genera una tensión, más grande o más pequeña, pero una tensión. Además vemos que es cambiante el signo, más o menos, según el sentido del movimiento del imán, positivo en un sentido y negativo en otro. Si dejo el imán quieto, por muy cerca que esté de la bobina, vemos que no se genera tensión, es decir, no es suficiente con que haya un campo magnético actuando sobre el conductor. Ese campo magnético tiene que ser variable. Si vuelvo a moverlo, otra vez se genera tensión. ¿Será posible hacer lo mismo en lugar de con una bobina, con un simple trozo de cable? Vamos a probarlo. Es previsible que la cantidad de electricidad sea menor, ya que una bobina es más eficiente, pero también funciona. Tomamos un simple trozo de cable. Es más, no hace falta, simplemente el cable del polímetro, junto las dos pinzas. Y ahora, al pasar el imán cerca, a ver si se induce corriente. ¿Lo veis? Esto no es ninguna cosa de magufería, esto es la inducción electromagnética. Se genera menos corriente, pero está claro que se genera. Nuevamente, si dejo el imán quieto, no hace nada, incluso aunque esté pegado. También se descubrió que el campo magnético del imán puede ser sustituido
por una bobina recorrida por una corriente, es decir, una bobina induce a otra bobina. Esto de hecho es la invención del transformador. Vamos a hacer aquí el experimento de intentar inducir una bobina con otra bobina y veremos que el campo magnético tiene que ser variable, ya sea porque yo muevo la bobina que está siendo recorrida por una corriente, mover esa bobina en las inmediaciones de otra bobina, tengo que mover la bobina, o bien si dejo la bobina quieta, entonces tendrá que ser variable la corriente que recorre a la bobina inductora. Si ambas cosas son estáticas, no hay inducción ninguna. Vamos a ello. Bueno, todo en orden como antes, el polímetro en voltios. Esta es la bobina sobre la que vamos a intentar inducir una corriente usando otra bobina que llevará corriente. Esta no lleva ninguna corriente, lo que lleva es el polímetro, que ahora debería de marcar, por supuesto, 0 voltios. Ninguna tensión inducida. Esta bobina, que no tiene ningún campo magnético ni está siendo recorrida por ninguna corriente, si yo la paso por encima, pues por supuesto no induce nada. Otra cosa es que yo le conecte ahora esta fuente, que la tengo a 20 voltios, y con unos 3 amperios de cortocircuito. Si yo le conecto la corriente, vemos que va a circular la corriente por esta bobina. Si nos fijamos en el amperímetro, eso es, unos 3 amperios. Ahora el campo magnético de esta bobina se supone que al acercarlo a esta me va a inducir una corriente. Efectivamente, muy débil, porque aquí no hay núcleo magnético ni nada, pero se está induciendo una corriente. Si dejo quieta la bobina, tenemos otra vez lo de antes. 0 voltios, tengo que mover la bobina. Si en vez de mover la bobina, muevo, por así decirlo, la corriente, también voy a producir inducción. Vemos que con corriente continua y sin movimiento, pongo este papel para aislarlas, a pesar de que este cobre está aislado, pongo un papel. Vemos que no hay corriente porque esto es corriente continua y tampoco estoy moviendo la bobina. Tendría que ser corriente alterna para que esto induzca. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues interrumpir y establecer la corriente así varias veces, simulando corriente alterna, es decir, cada vez que hay un cambio, vemos que también se induce, y lo vemos en el amperímetro, es decir, se induce una corriente. Resumiendo, ya sea porque la corriente es cambiante o porque yo muevo la bobina, para que haya inducción el campo magnético tiene que ser variable. Y este, de hecho, como dije, es el principio de funcionamiento del transformador. Bueno, esto es el rincón de la teoría y no podemos pasar por alto dos leyes fundamentales en la inducción electromagnética. Una es la ley de Faraday y la otra es la de Lenz. La primera, la de Faraday, nos dice que la tensión inducida en un objeto es directamente proporcional a la velocidad de cambio del flujo magnético que incide sobre ese objeto. Por eso, cuando hacemos girar un alternador o un generador más deprisa, genera más corriente, más tensión. La otra ley, la de Lenz, nos dice que el sentido de la corriente inducida es tal que se opone, es decir, el campo electromagnético creado se opone a la causa que lo produce. O dicho de otra manera, un imán que se aproxima a una bobina y produce una inducción, el campo electromagnético resultante de la corriente generada hace rechazar al imán que se acerca, mientras que el imán, una vez que ha rebasado a la bobina, ahora lo atrae, es decir, el movimiento se frena, y esto se puede comprobar fácilmente con un generador, ya sea una dinamo o un alternador. Si lo hacemos girar en vacío es muy fácil de mover, pero cuando le conectamos a sus bornes una carga y se consume corriente, veremos que se vuelve más duro de mover. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, con nuestro coche. Si lo arrancamos, ponemos el motor al ralentí, el coche parado, no se tiene que mover, el motor al ralentí, y escuchamos el sonido del motor, y entonces conectamos a algún dispositivo que consuma corriente y veremos que las revoluciones bajan ligeramente. ¿Por qué? Es la manifestación de la ley de Lenz. Ahora el alternador es más duro de mover y el motor lo acusa y baja de revoluciones. Cuando desconectamos esa carga que pusimos a funcionar, veremos que el motor otra vez vuelve a subir de revoluciones como antes. Este descubrimiento, el de la inducción electromagnética, abrió muchas puertas no solamente para la ciencia, para experiencias futuras, sino también para el mundo civil, que se benefició de la creación de grandes cantidades de electricidad, lo que hasta ese momento estaba reservado a la pila volta y poco más. Aún a día de hoy seguimos beneficiándonos, tú y yo estamos conectados de alguna manera, y eso no sería posible sin la inducción electromagnética
que genera tanta electricidad como para que tu ordenador y el mío funcionen. Y hasta aquí este tutorial de electrónica básica, capítulo 13. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo con tus amigos o con aquellos que tú pienses que les puede interesar. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para no perderte ningún vídeo. La verdad, todo esto me ayuda mucho. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.